Muchas gracias, queridos hermanos, por acompañarnos en este su programa, El Evangelio a tu alcance. Hoy lunes de la 18ª semana del tiempo ordinario, vamos a reflexionar el Evangelio según San Mateo, el capítulo 14, versículos del 13 al 21. En aquel tiempo, al enterarse Jesús de la muerte de Juan el Bautista, subió a una barca y se dirigió a un lugar apartado y solitario. Al saberlo la gente, lo siguió por tierra desde los pueblos. Cuando Jesús desembarcó, vio aquella muchedumbre, se compadeció de ella y curó a los enfermos. Como ya se hacía tarde, se acercaron sus discípulos a decirle: estamos en despoblado y empieza a oscurecer. Gente para que vaya a los caseríos y compren algo de comer. Pero Jesús les replicó: no hace falta que vayan, denles ustedes de comer. Ellos le contestaron: no tenemos aquí más que 5 panes y 2 pescados. Él les dijo: tráiganlos. Luego mandó que la gente se sentara sobre el pasto, tomó los 5 panes y los 2 pescados, y mirando al cielo pronunció una bendición, partió los panes y se los dio a los discípulos para que los distribuyeran a la gente. Todos comieron hasta saciarse, y con los pedazos que habían sobrado se llenaron 12 canastos. Los que comieron eran unos 5,000, sin contar a las mujeres y a los niños. Palabra del Señor, gloria, honor a ti, Señor Jesús. Este evangelio que lo encontramos en prácticamente los 4 evangelios sinópticos, prácticamente, es interesante, sobre todo tomando en cuenta que en el caso de la mayoría de los evangelistas es un hecho milagroso, pero que queda ahí, solo en un hecho milagroso. En cambio, el apóstol Juan, cuando aborda el tema de la multiplicación de los panes, lo aborda junto con la famosa catequesis o el discurso del pan de vida, que es un discurso eminentemente eucarístico, que no lo tiene ninguno de los otros 3 evangelistas. Pero eso no quiere decir que nosotros no le podemos sacar un jugo especial a esta multiplicación de los panes. En primer lugar, hay que desmenuzar poco a poco el evangelio y ver algunos datos interesantes. El primero es sobre la cantidad de gente a la cual Jesús da de comer. Si bien el evangelista dice que los que comieron eran unos 5,000, sin contar las mujeres y los niños, al final, más que ser un dato real, es un dato simbólico. ¿Por qué? Porque con 5,000 hombres lo que quiere decir es que era una cantidad grande, grandísima. Y esto es interesante cuando todavía dice el evangelista que no contaba las mujeres y los niños, que era otro tanto más. A veces puede ser más, a veces puede ser menos, no sabemos. Pero pues se excedía los 5,000. Y Jesús da de comer a estas personas. Pero es interesante la manera en cómo Jesucristo es capaz de darle de comer a estas personas. ¿Por qué? Porque Jesús lo que hace es multiplicando panes. Pero aquí hay un detalle interesante que es necesario que nosotros no lo pasemos por alto. Y es el siguiente: Jesús no hace aparecer de la nada el pan y los peces, no, sino que lo pide. Él pide algo para darle de comer a la gente. Dice: denle ustedes de comer, que es una llamada hacia los discípulos para que ellos se esfuercen por conseguir algo de alimento. Y los discípulos, aún a pesar de la inmensidad del reto, lo aceptan y le dicen a Jesús: bueno, aquí tenemos 5 panes y 2 pescados. No es mucho, pero es lo que nosotros hemos conseguido. Jesús, en lugar de echarles en cara a los discípulos que no consiguieron más, los toma, los bendice, ora a su Padre Celestial y los reparte. Y obviamente alcanzó para todos. Con esto, hermanos, la enseñanza interesante de este evangelio es la siguiente. En primer lugar, Jesús nos pide que colaboremos con Él. A veces tenemos la mala costumbre de esperar que Dios haga todo, que Dios prácticamente nos dé de comer en la boca, sin esforzarnos nada nosotros. Y esa es una actitud que vemos reflejado muchas veces en nuestra oración. Cuando a Jesús le pedimos todo, le pedimos: Señor, dame un trabajo. Pero yo no me esfuerzo por ir a entrevistas de trabajo, por averiguar un trabajo, por ir buscando espacios. No, oro, me voy a mi casa y me voy a acostar tranquilamente esperando que de repente llegue un whatsappazo, llegue algo que nos diga: tienes un trabajo. Hermanos, eso es aprovecharnos del Señor. Eso es ser un peso muerto para el Señor. Ser casi, y me disculpan la expresión,
un parásito, porque no producimos nada para el Señor, sino que estamos ahí detrás de Él. Y Jesús nos dice, no me dejen solo a mí el trabajo, también pongan de su parte, pongan de su parte. Y Jesús lo que hace es que cuando nosotros nos esforzamos, aunque lo que consigamos sea poco, pero Jesús aprovecha ese poco y lo multiplica con su gracia. Pero eso sí, espera que nosotros en primer lugar nos esforcemos. Si no nos esforzamos, no esperemos que el Señor multiplique en nuestra vida las cosas buenas, porque no lo conseguiremos. La única manera que nosotros pudiéramos conseguir algo sin esforzarnos es pidiéndoselo al diablo. Pero ustedes saben cuáles son las consecuencias de pedírselo al rey de este mundo perverso. En cambio, para el rey del mundo divino y del mundo en donde los cristianos se esfuerzan, Él nos pide siempre trabajo y Él da su bendición para que crezca lo que nosotros hagamos.